Cognición mental. Se pueden describir los efectos de la meditación y su influencia en la mente. La meditación conlleva un proceso de cambio. Imagina que hay un yo antiguo y un yo reciente. No se trata de transformarse de inmediato, sino de experimentar un progreso gradual de transformación. A los 35 años, el 95% de nuestra identidad consiste en comportamientos subconscientes, hábitos automáticos, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que funcionan como un software. Este 95% programado es lo que denominamos mente. Para comenzar un cambio, es necesario movilizar el 5% de nuestra mente consciente. Puedes intentar mantener pensamientos positivos sobre lo que deseas, pero si sientes emociones negativas, estas pueden convertirse en un impedimento, particularmente si has experimentado esa negatividad durante los últimos 30 años. La mente y el cuerpo a menudo entran en conflicto. Puedes contar con el tablero de sueños más impresionante, repleto de tus deseos, pero si no crees que lo mereces, tu cuerpo y mente resistirán esa noción. La meta es adaptar el cuerpo para que se ajuste a una nueva mentalidad. Aquí se encuentran el yo antiguo y el yo reciente. El cambio inicia cuando decides dejar de pensar igual para comenzar a actuar y sentir de otra manera. Esto te sumerge en la corriente del cambio. Lo más difícil de esta transformación es no repetir las decisiones del día anterior. Producimos entre 60.000 y 70.000 ideas diariamente, de las cuales el 90% son iguales a las del día previo. Los pensamientos equivalentes llevan a las mismas elecciones, las cuales a su vez producen los mismos comportamientos, generando experiencias parecidas que ocasionan las mismas emociones. Estas emociones, a su vez, afectan nuestros pensamientos, y de esta manera nuestra biología, los circuitos neuronales, la neuroquímica, las neurohormonas e incluso la expresión genética, permanece sin cambios. Existe un principio en neurociencia que establece que las neuronas que se activan conjuntamente se mantienen juntas. Si continúas pensando de la misma forma, tomando las mismas elecciones y viviendo experiencias similares, estarás creando redes neuronales y patrones que fortalecerán esa sensación conocida como yo. Esto une tu mente a una realidad bastante restringida que se transforma en tu identidad. Es similar a aislar al cerebro en una caja. Aunque en realidad esta caja no existe, es producto de conexiones neuronales, pensamientos, conductas y emociones establecidas mediante la repetición. Así que la manera en que piensas, actúas y sientes determina lo que conocemos como personalidad, y tu personalidad, a su vez, forma tu realidad personal. Si quieres generar una nueva realidad personal y una vida distinta, es esencial cambiar tu personalidad. Esto significa analizar tus patrones mentales y cambiarlos. Necesitas ser consciente de tus hábitos automáticos, de tus acciones y de lo que eliges hacer. Es igualmente crucial examinar las emociones que te retienen en el pasado y determinar si esas emociones deberían estar en tu futuro. La gran parte de las personas busca crear una nueva realidad personal sin modificar su personalidad, lo que no es efectivo. Es fundamental transformarse en un individuo diferente. En este marco, la meditación implica conocerte mejor. Al meditar, presta atención a los pensamientos que están en el segundo plano en tu mente. Frecuentemente, estamos tan absortos en nuestro entorno que no nos percatamos de estos pensamientos. Meditar es una forma de descubrirte a ti mismo, para comprender tus deseos e inclinaciones. El cuerpo puede desear moverse y actuar, pero lo educa para que permanezca inmóvil, entendiendo que tú eres la mente y no el cuerpo. De este modo, haces que esos comportamientos automáticos sean conscientes y te habitúas a ellos. Este método de meditación te permite descubrirte a ti mismo. Si logras notar las emociones que te llevan a la negatividad, puedes identificarlas sin dejarte llevar por ellas. Este acto de observar indica que te has desviado del programa habitual. Te transformas en la conciencia que contempla el programa, comenzando a objetivar tu existencia subjetiva. Te observas a ti mismo desde un punto de vista externo,
lo que implica que ya no estás vinculado a tu antiguo yo. En cambio, es tu conciencia pura la que está atenta. Este constituye el primer paso en el proceso meditativo. Es necesario iluminar la oscuridad, reconociendo cuán descuidados hemos estado al dejar que pensamientos, actitudes o sentimientos desbordados fluyan sin ser checados. Si te acomodas a meditar y reflexiones sobre la compasión, cómo mejorar o transformar tu vida, presta atención a tus pensamientos y su conexión con tu mente. Inicias un análisis de los comportamientos necesarios para experimentar esta nueva vida, y el ejercicio de practicarlo mentalmente comienza a cambiar tu cerebro, llevándolo de habitar en el pasado a enfocarse en el futuro. En otras palabras, al realizar el ensayo mental, tu mente se acostumbra a la noción de que esa vivencia ya ha sucedido. Estás implementando un nuevo software en tu mente que la alista para el futuro. Si haces esto varias veces, se volverá algo conocido. Si logras cultivar la emoción elevada antes de que la experiencia tenga lugar, entonces, aunque el materialista aguarda que la riqueza lo haga sentir abundante, el enfoque cuántico se fundamenta en generar ese efecto. Sientes tu propio valor y abundancia antes de que se materialicen. Si consigues repetir esa intensa emoción, ya sea de sanación o satisfacción, de manera continua, esa emoción se tornará familiar. El proceso de transformación en este modelo de meditación implica desaprender y volver a aprender. Es un intento de deshacerse del antiguo hábito del yo y transformarte. La neurociencia apoya esta transformación, creando nuevas conexiones sinápticas y reconectando mientras libera emociones guardadas en el cuerpo y prepara el cuerpo para una nueva mente y nuevas emociones. No consiste en encender los mismos genes de la misma forma, sino en activar genes diferentes y nuevas maneras de existir. Tienes que soltar la energía del pasado para poder usarla en el futuro. Emplear este enfoque de meditación es fundamental para que los individuos logren desconectarse de su entorno externo. Al cerrar los ojos y deshacerse de las distracciones del entorno, como individuos, objetos y espacios, tus ondas cerebrales empezarán a cambiar. Esto provocará que dirijas menos tu atención al entorno. Cuando tus ojos y oídos tienen menos estímulos y hay música suave de fondo, comenzarás a enfocarte más en tus pensamientos que en lo que ocurre a tu alrededor. Si te acomodas en silencio y entrenas a tu cuerpo para alcanzar un estado de tranquilidad, sin vivir los mismos sucesos que generan las mismas emociones, le indicas a tu cuerpo que ya no eres únicamente un cuerpo. Cuando la mente deja de concentrarse en un futuro predecible o en un pasado conocido y se centra en el ahora, tu mundo interior se torna más tangible que el mundo externo. Este es el instante en que puedes empezar a llevar a cabo transformaciones importantes en tu fisiología individual. En nuestro estudio, hemos analizado más de 3.500 cerebros durante la meditación, y puedo afirmar con seguridad que logras tu máximo nivel cuando te desprendes de ti mismo, cuando superas tu identidad, cuando te transformas en nadie, en nada, sin tiempo ni espacio. Te conviertes en pura conciencia, deja de existir como un cuerpo en el espacio y el tiempo, y es en este estado de conciencia donde puedes modificar tu cerebro y tu cuerpo de maneras asombrosas. Ahora entendemos cómo conseguir esto y debemos transformarlo en una destreza. Numerosas personas transcurren la mayor parte de su existencia guardando que algo se modifica, anhelando, deseando y orando por una transformación. Lo que les mostramos no es solo a orar, sino a conseguir que sus oraciones sean atendidas. Deseamos que finalicen sus meditaciones sintiendo que sus anhelos ya se han logrado. Al unir una clara aspiración hacia el futuro con una intensa emoción, están cambiando literalmente su energía, su química cerebral y el funcionamiento de su cerebro. Esto también afecta su expresión genética, transformándolos en alguien diferente. Una y otra vez, puede tardar meses o años para que se manifieste una enfermedad, pero hemos visto repetidamente que las personas alcanzan un determinado nivel de conciencia y la enfermedad desaparece. Aparentemente, la enfermedad se relaciona con la antigua personalidad, aunque ahora son personas distintas. Hemos visto suficientes ejemplos para comprender que, cuando los individuos logran un estado interno de bienestar y felicidad con su ser, no les preocupa la enfermedad, y es precisamente en esos instantes cuando ésta se desvanece.
La finalidad de la meditación es siempre superar la mente analítica, que es lo que divide la mente consciente de la inconsciente. Cuando las hormonas del estrés nos controlan, el cóctel químico que se genera provoca que nuestro cerebro se torne demasiado analítico. El desafío que enfrentan muchas personas es que, al experimentar una reacción emocional, suelen evaluar su vida mediante esa emoción, la cual es un reflejo del pasado. Las hormonas del estrés pueden hacerte pensar que la realidad externa es más tangible que tu realidad interna. El estrés altera el equilibrio del cerebro. Al sentirte estresado, tu enfoque se dirige hacia objetos, personas y el ambiente, porque es donde detectas la amenaza. En esos instantes, te inquietas por tu físico y consideras que necesitas vivir resguardándolo. Vivir bajo la influencia de las hormonas del estrés nos lleva a concentrarnos en tres elementos: nuestro entorno, nuestro cuerpo y el tiempo. Esto nos hace materialistas y afecta nuestra forma de ver la realidad, restringiendo lo que perciben nuestros sentidos. Comenzamos a pensar que el entorno externo es más genuino que el interno y buscamos anticipar el futuro apoyándonos en vivencias previas, lo que nos conducen a un estado de inestabilidad mental. Cuando el cerebro se encuentra expuesto a estas sustancias químicas, se hiperactiva y, en esa hiperactividad, se convence de que lo que observa es la realidad. ¿Por qué tendrías que abrir tu corazón y confiar si sabes que hay riesgos en cada esquina? ¿Por qué querrías aprender si siempre tienes que luchar o esconderte? En el ámbito occidental, más del 70% de la población experimenta algún tipo de estrés. Repetir este proceso causa que las redes neuronales se dividan, lo que resulta en una falta de coherencia en el cerebro. Si nuestro cerebro presenta un desbalance, nosotros también lo haremos. Simultáneamente, el corazón, que posee su propia sabiduría y forma de operar, empieza a funcionar de forma inconsistente, lo que influye en nuestro organismo al enviar indicaciones erróneas. Al meditar, apartarte de tu entorno y elevarte más allá de tu cuerpo, tu mundo interno se convierte en algo más real que lo exterior. Al momento de olvidar que eres hombre o mujer, cualquier etiqueta que te identifique, ya sea tu profesión, situación sentimental o régimen alimenticio, te liberas de tu identidad, de tu físico y de tus pertenencias. En ese momento, pierdes la noción del tiempo, y es como si tu ego y carácter se desmaterializan. Cuando esto sucede, las distintas áreas del cerebro que antes estaban separadas empiezan a sincronizarse. Lo que se sincroniza en el cerebro crea vínculos entre diversas comunidades de neuronas, organizándose con coherencia. Te sientes más completo y genuino. Simultáneamente, la energía guardada en los núcleos de supervivencia se eleva hacia el corazón, permitiéndote enamorarte del instante actual y vincularte con algo superior. Al estar bajo el control de las hormonas del estrés y percibir nuestra realidad a través de nuestros sentidos, nos alejamos de la posibilidad. Consideramos que estamos apartados de todo, viviendo en un reino donde nuestra realidad está restringida a lo que podemos ver, escuchar, tocar o percibir. Los químicos del estrés influyen en nosotros de manera específica. Al canalizar la energía hacia el corazón, este empieza a crear un potente campo magnético. Al estar expuestos a estos compuestos químicos, nos distanciamos de este campo esencial que envuelve nuestro cuerpo, convirtiéndonos en más materia y menos energía. Conforme este ámbito se reduce, nos transformamos en más partículas y en menos ondas. Este es el inconveniente. Cuando las personas son materialistas, buscan modificar la materia, lo que les consume tiempo para lograr sus metas, ya que deben mover su cuerpo a través del espacio constantemente, intentando forzar resultados, anticipar o controlar de forma instintiva, porque están tratando de afectar la materia desde su esencia material. Sin embargo, cuando la energía se desplaza hacia tu centro y el área alrededor de tu cuerpo se amplía, no solo estás extrayendo energía de ese campo, sino que además estás aportando a él. Cuando el corazón se vuelve coherente, empieza a latir de manera rítmica y a organizarse de forma parecida a como una piedra arrojada al agua genera ondas. Si logra sostener este estado, es como lanzar más piedras, generando ondas cada vez mayores que se difunden en el campo energético. Si logras experimentar esa profundidad en su totalidad, estás arrojando piedras mayores al agua,
creando ondas aún más relevantes. Toda energía es vibración, y cada vibración lleva información. Si centras tu intención en lo que anhelas y lo unes a una emoción intensa, comenzarás a emitir una nueva frecuencia en el campo, y lo que proyectes se transformará en tu realidad. Cuanto más tiempo enfoques tu conciencia en esa energía, atraerás el futuro a tu vida, colapsando el tiempo y el espacio. Estás creando desde un dominio que supera la materia. En ese dominio eres más energía que sustancia. Cuando esto ocurre, el cerebro y el corazón se tornan más armoniosos. A medida que el corazón se estructura y se encuentra en armonía, envía mensajes profundos al cerebro, lo que nos lleva a tener más confianza en el proceso. No buscamos imponer resultados ni dominarlos. Confiamos porque nos percibimos vinculados a algo más grande. Este estado puede aprenderse y transformarse en una habilidad. Si logras equilibrar estos estados diariamente y hacer que tu mente y cuerpo operen correctamente antes de relacionarte con el entorno, será más difícil que reacciones impulsivamente ante las personas y circunstancias que encuentras. Tus antiguos hábitos y respuestas emocionales tendrán menor influencia sobre ti, y será más difícil que te concentres en un futuro conocido o en un pasado cercano, ya que estarás enfocado en el presente. Es en este nivel de perfeccionamiento donde suceden los milagros y lo asombroso. Hemos notado esto en nuestros seminarios globales, donde evaluamos las respuestas cerebrales y cardíacas de los asistentes durante la meditación. Es increíble. Podemos observar en una pantalla el cerebro de una persona en tiempo real mientras medita. Conforme avanzamos, nos hacemos más competentes en este aspecto, y somos capaces de anticipar cuando sucederá un cambio relevante. Detectamos leves descargas en el área que sugieren que algo inusual está a punto de ocurrir. Si pudiéramos observar una imagen en 3 dimensiones del cerebro, notaríamos cómo la sección frontal se conecta con la sección posterior, y el lado derecho se relaciona con el lado izquierdo. Notamos cómo diversas regiones del cerebro comienzan a sincronizarse, indicando que la persona está a punto de entrar en un nuevo estado mental. La combinación de estas polaridades simboliza el amor. Los 2 hemisferios se juntan, trascendiendo la dualidad, y al lograrlo, sentimos un sentido de unidad y plenitud. Cuando esto sucede, los rostros de las personas se llenan de lágrimas de felicidad, ya que se sienten vinculadas a algo más grande que ellas mismas. Esa inteligencia que nos impulsa es la que sostiene el corazón operando, procesa nuestra comida y fluye por nuestro sistema nervioso autónomo. Es el curador más fuerte que hay, y solo debemos alejarnos de nuestro propio camino. Al realizarlo, el operador o torturador, esa personalidad que restringe al cuerpo, pierde su poder. Cuando no eres nada ni nadie y el tiempo y el espacio pierden relevancia, el sistema nervioso autónomo empieza a restaurar el orden que antes era caos, iniciando lo que sabe hacer: crear homeostasis y equilibrio. Esto posibilita modificar la química, los genes y los patrones neurológicos, y también desplazar la energía dentro del organismo. A menudo, las personas sostienen que no tuvieron participación en su sanación, sino que fue una fuerza interna la que lo consiguió. La única cosa que debían hacer era dejarse llevar. A pesar de que podemos discutir mucho acerca de estos asuntos, es clave experimentar la vivencia. Mi meta en los últimos años ha sido aclarar esta realidad. Visualiza a una persona gravemente enferma que se presenta ante un público de 550 personas y narra su relato sobre cómo, con el tiempo, sus emociones desajustadas causaron una enfermedad. Al darse cuenta de cómo ocurrió, le tomó 2 años liberarse de esa historia interna. Cada jornada optó por no dejar su meditación hasta transformarse en alguien distinto. Esto no es simplemente una idea filosófica, es una verdad materializada por una persona que entiende su propia genética. Al encontrarte en un estado elevado, comprendes que al realizar algo distinto, al pensar o actuar de una forma nueva, estás estableciendo nuevas conexiones neuronales que activan genes y les brindan un nuevo sentido. Si las personas consiguen entender el qué y el cómo, el proceso se volverá más fácil. De este modo, ver a alguien de pie frente a un público de 500 personas relatando su trayectoria es equivalente a observar a Serena Williams competir en el tenis.
Si juegas al tenis y prestas atención a cómo contacta la bola, también potenciarás tu desempeño. En nuestros seminarios, hay individuos que se ponen de pie y relatan sus experiencias, permitiendo que otros entiendan que también son capaces de alcanzar lo mismo. Del mismo modo que una infección puede propagar una enfermedad en una comunidad, la salud y el bienestar pueden ser igualmente contagiosos. Cuando un conjunto de individuos se junta y entiende el objetivo de su actividad, se genera un instante adecuado para intercambiar vivencias. Discutamos algunas de estas narrativas. Hay quienes tardan 2 años en transformarse, mientras que otros logran modificaciones en solo 3 semanas. Recuerdo a una mujer que me dio un sobre al salir del escenario en Barcelona hace algunos años y me pidió que lo leyera al llegar al camerino. Al abrir el sobre, leí su conmovedora historia y la animó a compartirla con toda la audiencia. Era una terapeuta holandesa, una mujer muy inteligente. Un domingo por la mañana, mientras ella se duchaba, su marido se despidió de sus 2 hijos, y en medio de todo esto, exclamó algo. Mientras ella se bañaba, él se arrojó desde la torre más elevada de Ámsterdam, quitándose la vida. Se trata de un acontecimiento sumamente estresante, y al recibir la noticia sintió las emociones que cualquiera experimentaría en una circunstancia tan impactante y traumática. Estaba inundada de dolor, rencor, culpa, desorientación y rabia, experimentando toda la variedad emocional generada por las hormonas del estrés. Este evento transformó su biología de manera notable. No entendía cómo controlar su respuesta emocional, lo que la llevó a un estado de ánimo duradero. Continuaba recreando el suceso en su pensamiento, y su organismo y mente producían la misma química, como si sucediera otra vez. Su cuerpo estaba influenciado por el pasado, experimentando la misma vivencia entre 50 y 100 veces diarias, lo que hacía que su organismo pensara que la situación se repetía continuamente. De esta manera, se transformó de un mero estado de ánimo a un temperamento permanente. Cuando le consultaban por qué estaba tan enfadada, ella narraba la historia y, en esencia, afirmaba: «Soy así por algo que sucedió hace 4 meses». Si mantenemos esta situación durante un tiempo prolongado, esas emociones dirigen nuestros pensamientos y nos restringen a considerar únicamente lo que sentimos. Nuestros sentimientos se transforman en nuestra manera de pensar y quedamos atrapados en nuestra biología. Un día, esta mujer se despertó y se dio cuenta de que estaba paralizada de la cadera hacia abajo. No podía levantarse de la cama. La llevaron al hospital, donde le hicieron resonancias magnéticas y otras pruebas, pero no hallaron nada. Le diagnosticaron neuritis y acabó en la cama, sin poder trabajar ni atender a sus hijos, por lo que su madre tuvo que ir a vivir con ella. Sin trabajo, carecía de dinero, y sus niveles de ansiedad aumentaban. Mientras esto sucedía, los mismos químicos del estrés impactaban su cerebro y desestabilizaban su cuerpo, activando genes de forma inadecuada. En los meses posteriores, formaron grandes llagas en las membranas mucosas de su organismo, en la boca, la garganta, el estómago, la vejiga y la vagina. Las úlceras eran tan extensas que no podía alimentarse, y su organismo estaba completamente descompensado químicamente, repleto de sufrimiento y en una caída continua. Al darse cuenta de su situación, acudió al médico y le diagnosticaron cáncer de esófago. Frente a este diagnóstico, experimentó un mayor estrés y temor, comprendiendo que sus hijos podrían quedarse sin su madre. Participó en uno de nuestros talleres, y lo recuerdo particularmente porque llegó con muletas y en una silla de ruedas, acomodándose en el lado izquierdo del salón. Era un curso inicial y entendió que podía realizar modificaciones a nivel mental, aunque era consciente de que se enfrentaba a un reto considerable. Estaba entusiasmada por el contenido y la información, dado que era psicoterapeuta y entendía ese lenguaje. Meses después, volvió a un taller en Connecticut, al norte de Nueva York, junto a 2 amigos. El público fue asombroso en ese retiro, y yo lo llevé un poco más allá de lo acostumbrado. Ella logró un gran progreso. Por primera vez en más de un año, se sintió auténtica, con una visión nítida de su futuro. En ese instante no estaba imaginando nada.
pero de pronto tuvo una visión nítida que la conmovió. Regresó a su hogar y empezó a meditar diariamente. Se percató de que estaba activando nuevos genes y reduciendo los vinculados a su enfermedad. Entendió que necesitaba llamar a la puerta de su herencia genética cada día. Es relevante destacar que, a pesar de que hubo jornadas en las que no deseaba meditar, lo realizó igualmente. Existieron ocasiones en las que tenía incertidumbres y no creía que pudiera lograrlo, pero seguía con su entrenamiento. Con el paso del tiempo, al practicar nuestras meditaciones diariamente, empezó a observar cambios notables en su salud. Un día, ante la audiencia, comentó: «Recién visité a mi médico y no hay señales de cáncer de esófago. No poseo úlceras en las mucosas del cuerpo, salvo por una pequeña cicatriz en la zona posterior de la garganta. No sufro de parálisis, ni de entumecimiento, ni he perdido mi capacidad motora. Además, cuento con un nuevo esposo». En ese instante, comprendí que había asumido una nueva identidad y una nueva realidad personal. La enfermedad pertenecía a su antigua identidad, pero ahora era verdaderamente una persona distinta. Le cuestioné sobre sus sentimientos al rememorar aquel suceso del pasado y me contestó que había sido su mejor docente. Al preguntarle si experimentaba alguna emoción al recordar esa vivencia, me respondió que no. Le señalé que la memoria sin carga emocional se convierte en sabiduría. Ese es el auténtico propósito: estar preparada para iniciar una nueva vida. Ella me comentó que estaba enamorada de su existencia y decidió no separarse de sus meditaciones hasta que realmente se sintiera enamorada de la vida. El materialista que percibe la realidad a través de sus sentidos podría creer que no hay razón para amar la vida. Esta mujer había perdido a su esposo, su empleo y no podía cuidar de su hijo. También, estaba inmóvil y sufría de cáncer. A pesar de todas estas circunstancias, decidió con firmeza orientar su cuerpo hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. Frente a la audiencia, dijo: «Estoy tan apasionada por la vida», a lo que respondí: «Claro que lo estás, tú generaste desde ese lugar de amor a la vida». Gracias a sus elecciones para mejorar y no permitir que su pasado lo definiera, se dedicó a su desarrollo personal a diario. Cada día conseguía avanzar un poco más, dejando atrás la versión restringida de sí misma para desarrollar una versión más amplia. Se fue quitando las máscaras, sentimientos y apariencias que obstaculizaban el paso de su sabiduría interna. Cada día se unía a ese poder que habitaba en su interior. A lo largo del tiempo, empezó a recibir las indicaciones adecuadas y cambió su condición de salud, de estar muy enferma a disfrutar de una salud excelente. A mi parecer, ella simboliza la luz en este mundo y se acerca más a la verdad que cualquier erudito o académico, pues vivió su experiencia. Agradecer su relato ha permitido a muchas personas con cáncer de ovario y otras enfermedades hallar la motivación para cambiar sus vidas. Comentaste que hubo ocasiones en las que no deseabas meditar, pero lo hacías igualmente. Esa es una excelente interrogante. ¿De qué manera se combate el sufrimiento? Es un tema que podemos reflexionar, pero cuando estás enfermo, lo más complicado es ir más allá de tus sentimientos. Si no lo consigues, tu cuerpo acaba dominando tu existencia. No hay nada incorrecto en esto, pero piensa en una persona que ha gestionado inadecuadamente su energía, emociones y modo de vida en los últimos 10 años, y como consecuencia, sufre una enfermedad. Este desequilibrio permanente afecta a la genética y convierte un gen en patología. Les llevó 10 años establecer esa condición, y debemos ser realistas. Tomará tiempo volver a llamar a la puerta de la genética y reprogramar ese gen de otra forma. No podemos esperar meditar y sanar en solo 2 días. Es un proceso que exige repetición, entendimiento, reestructuración y reaprendizaje. Asimismo, es fundamental abastecer tu mente con información y mantener una continuidad para comenzar a observar resultados. Es similar a la pesca. Al atrapar un pez, en el instante en que sientes un cambio en ti, algo empieza a devenir diferente. Eso es lo único que requiere. Al momento en que sientas esa percepción, inicias la conexión entre tus acciones internas y sus consecuencias externas. De esta manera,
Experimentarás una mayor pasión, honestidad y confianza en tu práctica. Lo positivo de esto es que puedes modificar tus ondas cerebrales y elevar tu pensamiento analítico con la práctica diaria de la meditación. Al alcanzar ese estado, te liberas de las inquietudes de la hora, dejas de lado tus responsabilidades, vínculos y lo que sucedió ayer. En ese momento, dejas de ser una cara, un cuerpo o una identidad. Te conviertes en pura conciencia. En ese instante, tu conciencia se amalgama con una conciencia superior, integrando tu mente consciente y la subconsciente. Estás en un sistema que posibilita un cambio real. Si trabajas en la habilidad de elevar tu conciencia mediante la meditación diaria, particularmente en momentos de malestar, es esencial que aprendas a superar tu entendimiento del cuerpo físico. Si consigues esto, tu cuerpo deja de ser la mente y podrás comenzar a reprogramarlo, adaptándolo a una nueva forma de pensar. Si no puedes ir más allá de tu cuerpo en la meditación, estarás tratando de modificar materia con materia, lo que resulta en efectos muy lentos. Aunque estos traerán efectos, necesitarán tiempo. Al desarrollar tu capacidad para ajustar y transformar tus ondas cerebrales, podrás ir más allá de tu identidad y sobrepasar el espacio y el tiempo, siempre que lo realices adecuadamente. Cuando sea el instante de curar tu cuerpo, tu habilidad para trascender la materia será vital, sin importar cuán grave sea tu enfermedad. Cada vez que consigues superar tu cuerpo, te transformas en una conciencia que emite energía e instruye a tu cuerpo desde un plano que trasciende lo físico. Para aclarar este proceso se requiere un entrenamiento. Cuando las personas consiguen superar sus límites, es entonces cuando se produce la verdadera magia. Al comienzo, puede resultar complicado dado que estás en un cuerpo físico. Si inicias la meditación y te cuestionas si te sientes mejor, podrías volver a tu antigua identidad. No deberías juzgar tu situación en esos instantes, porque es un proceso que necesita crecimiento y reflexión, y toma tiempo. Lo hemos observado tantas ocasiones que puedo decir que es una ley. Podrías cuestionarme acerca del efecto placebo. ¿Cómo es que ciertos pacientes que reciben un placebo, una inyección salina o un tratamiento ficticio, notan mejoras? Un porcentaje de esos pacientes, al aceptar y confiar en la noción de que están recibiendo un tratamiento auténtico, ajustan su sistema nervioso autónomo para elaborar una farmacia interna de sustancias químicas que se alinee con lo que creen que están consumiendo. La interrogante que aparece ¿es la materia inactiva la que sana, o es la habilidad natural del organismo para recuperarse? La curación no se origina en el placebo, sino en el pensamiento. El placebo funciona como un factor que simboliza una eventualidad futura. Algunos de estos pacientes empiezan a sentirse motivados, emocionados y repletos de esperanza, uniendo una intención definida con una emoción intensa. En ese instante, se mueven de la biología de su historia a la biología de su porvenir. Así que, la interrogante es, ¿realmente requieres un placebo o un tratamiento ficticio para conseguir un nuevo estado de existencia? En vez de seleccionar lo familiar para facilitar tu sanación, puedes decidirte por lo desconocido, un nuevo potencial en el ámbito cuántico, sin necesidad de alejarte de tu interior. Examina ese extraño una y otra vez hasta que tu biología lo entienda. Es totalmente factible alcanzar los mismos resultados, y la respuesta es un firme sí. En investigaciones acerca de la depresión se ha descubierto que el 8% de los pacientes que reciben un placebo reaccionan de manera comparable a los que utilizan antidepresivos. Esto implica que están poniendo en funcionamiento su propia farmacia interna de antidepresivos, y su organismo, junto con su sistema nervioso, funcionan como los mejores farmacéuticos del planeta. Es verdad que en estas investigaciones, los pacientes tenían que consumir el placebo por un lapso de 6 a 8 semanas, asociándolo diariamente con una intención definida y una emoción intensa para lograr un nuevo estado de existencia. Aceptar, confiar y entregarse a la noción de que están recibiendo un tratamiento auténtico empieza a programar su biología para el cambio. Si requiere 6 semanas sanar la depresión y hacer que una persona pase de un estado a otro, esto nos proporciona un buen criterio.
El proceso puede llevar de 6 a 8 semanas si se lleva a cabo diariamente para que algo realmente se transforme. La maravilla del placebo reside en que se fundamenta en la fe, y muchas de estas convicciones surgen de vivencias previas. Ciertas de esas vivencias nos han impactado a nivel neurológico y nos han influenciado emocionalmente. Solemos pensar y sentir de acuerdo con la biología de nuestras experiencias previas. La forma en que reflexionas y tus emociones generan un estado de existencia. Al unir pensamiento y sentimiento, obtienes lo que conocemos como actitud. Los pensamientos optimistas vinculados a emociones agradables generan una buena disposición, mientras que los pensamientos pesimistas asociados a sentimientos negativos generan una mala disposición. La actitud es un estado momentáneo que puede ser positivo por la mañana y negativo por la tarde. Si adoptas actitudes y las unes, formas una creencia. Esta creencia no es más que un pensamiento que se repite una y otra vez hasta que se fija en tu cerebro. Las convicciones reflejan nuestras emociones, y cuando se ven cuestionadas, por lo general, no nos sentimos bien. De este modo, la reiteración de pensamientos y emociones a lo largo del tiempo prepara al cuerpo para que, de forma inconsciente, se transforme en la mente. Todas las convicciones son, por lo tanto, estados inconscientes del ser. Las personas frecuentemente no se dan cuenta de las creencias que sostienen acerca de la medicina, Dios, las relaciones, el amor o el género, puesto que fueron implantadas de forma subconsciente. Al combinar cada creencia y enlazarlas, se logra lo que denominamos percepción, la cual influye en las decisiones que hacemos. Lo que generamos en nuestra existencia, los vínculos que formamos y hasta nuestras conductas muestran nuestras convicciones. Si quieres conocer las creencias de una persona, presta atención a sus acciones, ya que te ofrecerán mucha información sobre ella. Si has sido condicionado a pensar que requieres algo fuera de ti para curarte, esa creencia se transforma en una verdad. Es comprensible que creas que requieres algo para facilitar tu sanación. Por ejemplo, si piensas que necesitas una vacuna contra la gripe para no enfermarte, es probable que te enfermes sin importar si te vacunan, solo porque esa es tu creencia. Al escribir sobre el efecto placebo, me sorprendió la idea, pues comprendí lo mucho que estamos condicionados de forma inconsciente. Al investigar el placebo, se pone de manifiesto que existen múltiples investigaciones que evidencian, repetidamente, que nuestra habilidad natural para curar es indiscutible. Por ejemplo, si seleccionas un grupo de asmáticos y les proporcionas un fármaco que provoca el asma, mientras que a otros les ofreces un tratamiento que lo alivia, y luego le das a alguien el fármaco que induce el asma pero le aseguras que es el que lo sana, más de la mitad del grupo no presentará síntomas de broncoconstricción. En otras palabras, la fuerza del pensamiento es superior al químico. Si las personas logran comprender este concepto y se percatan de que tienen la habilidad innata de curar y que pueden gestionar sus estados internos, serán capaces de generar su propia farmacia de sustancias químicas para el dolor, la depresión y la inflamación. Recientemente llevamos a cabo un estudio notable en uno de nuestros talleres avanzados en Tacoma, Washington, donde se eligieron a 120 individuos para evaluar los niveles circulantes de cortisol y un compuesto denominado inmunoglobulina E. Cuando se siente estresado y desbalanceado, los niveles de cortisol suelen elevarse, alcanzando su máximo aproximadamente a las 8 de la mañana. En la investigación, evaluamos los niveles de cortisol e IG en estas 120 personas en un instante particular de la tarde. Hicimos todas las mediciones al comienzo del taller, y después de 4 días de entrenamiento, volvimos a medirlos para ver los cambios epigenéticos y químicos que surgieron del trabajo interior realizado. La mayoría de los participantes evidenciaron una reducción en los niveles de cortisol, lo que sugiere que ya no se encontraban en estado de supervivencia ni estresados. Lo más relevante fue que los niveles de IG subieron de 51 a 83, que es el límite superior considerado como alto. Algunas personas llegan incluso a 100. La IG es la defensa más importante del organismo frente a bacterias y virus, incluso más efectiva que una vacuna contra la gripa. Al evocar sentimientos como gratitud, aprecio, cuidado, bondad o inspiración,
Estimulas tu sistema inmunológico, el cual inicia la restauración del equilibrio en tu cuerpo al liberar distintas sustancias químicas. Apenas 10 minutos de intensa emoción son suficientes para que esos químicos sigan activos el resto del día. En nuestros talleres, iniciamos cada meditación fomentando emociones positivas y aprendiendo a mantenerlas. Evaluamos este procedimiento con un monitor de variabilidad de la frecuencia cardíaca, analizando el corazón de los participantes durante la meditación. Curiosamente, la mayoría de ellos consiguió generar coherencia cardíaca, formando un potente campo electromagnético y provocando un cambio químico y fisiológico notable. Su entorno interno se hizo más fuerte y organizado que el ambiente externo. Si realizas esto de manera habitual, es menos probable que te expongan a bacterias oportunistas que están a la espera de afectar tu sistema inmunitario. No es raro que un grupo de individuos en una misma oficina se enferme al mismo tiempo. Esto sucede porque el sistema inmunológico se ve influenciado por el estrés compartido en ese momento. Si se brinda a las personas la ciencia y el entendimiento del placebo, se les puede instruir sobre su funcionamiento. El efecto placebo se fundamenta en 3 elementos. Primero, el condicionamiento. Cuando a ciertas personas se les da una pastilla y sienten un cambio en su condición interna, después se les proporciona otra pastilla que calma su malestar, aunque esta última sea inactiva. A través del condicionamiento, el organismo genera los mismos químicos que generaría con un medicamento activo. El segundo punto es la expectativa. Al prever que algo sucederá, tu cuerpo se prepara físicamente para el acontecimiento. Entre el 40% y 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer, quienes son avisados de que tendrán náuseas en su primer tratamiento de quimioterapia, efectivamente las padecen incluso antes de asistir a la sesión, a causa de sus expectativas. De forma similar, ese mismo 40% o 50% de individuos puede enriquecer su trayecto laboral al esperar algo favorable. El tercer aspecto consiste en dar sentido a la experiencia. Si se informa a los pacientes que los receptores de sus neuronas necesitan captar serotonina en la sinapsis, el neurotransmisor que colabora en la regulación del estado de ánimo y en aliviar la depresión, y se les ofrece un contexto acerca de la razón por la que están consumiendo esa pastilla, los resultados serán más favorables. Si instruyes a las personas sobre cómo adaptar su cuerpo a una nueva mentalidad, conocido como el efecto placebo, y las guías a seleccionar lo positivo en lugar de centrarse en lo negativo que podría suceder, al aceptar esta opción emocionalmente, pueden crear bienestar, sanación y salud. Al dar un sentido a sus acciones y emplear la ciencia como un modelo actual para ilustrar este proceso, es esencial que no solo lo entiendan a nivel intelectual, sino que también compartan sus vivencias con alguien próximo. En nuestros talleres, los asistentes adquieren conocimientos y posteriormente los comparten con otros. Si logras transmitirlo, esto se vincula a tu mente y estás incorporando la nueva programación. Creamos las condiciones propicias y el ambiente para que puedan practicar. Si consiguen armonizar su conducta con sus sentimientos, deberían vivir algún tipo de cambio. Hemos evaluado estas transformaciones de manera repetida y se han establecido como un hecho científico. No hay que aguardar a que la ciencia nos autorice a actuar de forma no convencional. Es fundamental alejarse de lo convencional y hacerlo excepcional, repitiendo dichas acciones hasta que la ciencia decida estudiarlas y modificar sus paradigmas. Esta perspectiva no es habitual ni natural. Estamos investigando lo sobrenatural y cuestionando los modelos tradicionales. Esto demanda coraje, sobre todo si te dan un diagnóstico que sugiere que te restan 6 meses de vida y sientes la necesidad de organizar tus asuntos. Hemos encontrado a numerosas personas que, después de obtener un pronóstico desfavorable, se rehusaron a aceptar esa situación. En vez de configurar su sistema nervioso autónomo para ese destino, optó por la idea de modificar su situación. Muchos de ellos ya no sufren la enfermedad o han pasado más de 2 años desde entonces, prosiguiendo su camino. Es fundamental que los individuos reclamen su poder en esta época de información, donde la ignorancia es una opción. Hace 25 o 30 años, cuando un médico proporcionaba un diagnóstico y tratamiento, la mayoría de las personas aceptaban lo que se les decía sin dudar.
Hoy en día, al obtener un diagnóstico, muchas personas buscan información en Internet, evalúan su situación y consideran tanto tratamientos convencionales como alternativos. Frecuentemente, están más informados sobre las terapias alternativas que ciertos médicos. Regresan a la consulta con propuestas sobre nuevas terapias, y si el médico no está al tanto de ellas o cree que no serán efectivas, el paciente evalúa la opción de buscar otro médico que respalde su estilo de vida y anhelo de transformación. Es crucial indicar a nuestros alumnos que es necesario llevar a cabo mediciones durante este proceso. Si optas por iniciar esta aventura, no se trata de ocultar información, sino de observar y mostrar tus progresos. Llevaremos a cabo mediciones para verificar si ha habido mejoras o si requiere un enfoque más drástico para alcanzar cambios concretos. No es cuestión de desatender ni de pasar por alto la información. Es crucial observar si puedes crear efectos y evaluarlos para recibir retroalimentación. Las observaciones continuas con el tiempo nos indican si estamos iniciando cambios y seguimos progresando, de modo que la persona pueda vivir una transformación significativa. Has señalado que te inquieta que la ciencia a menudo sea afectada por intereses particulares y comerciales. ¿Podrías cuestionar por qué deberíamos confiar en el diagnóstico de alguien con un delantal blanco, puesto que quizás carezca de toda la información, debido a su formación en una compañía farmacéutica? No tengo objeciones hacia las farmacéuticas ni los fármacos. Han hecho una labor destacada asistiendo a las personas a recuperar su bienestar y equilibrar su química. El principal reto radica en que, frecuentemente, no se nos revela la verdad acerca del poder que realmente tenemos. Si se divulga toda la información accesible, se comercializarán menos artículos y medicamentos. Esto provoca interrogantes sobre la efectividad de los fármacos y hace reflexionar acerca de qué estudios se hacen públicos y cuáles son rechazados por no ofrecer pruebas contundentes de su efectividad. Por ejemplo, de 38 estudios realizados sobre un fármaco específico, solo se publican 18 o 19, mientras que aquellos que no presentan resultados positivos no se difunden. En la actualidad, la información es más accesible y las personas pueden informarse por sí solas. Aceptamos, creemos y nos sometemos a los pensamientos que coinciden con nuestro estado emocional, pero no debemos aceptar ni someternos a aquellos que no lo hacen. Al recibir un diagnóstico de condiciones como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, cáncer o diabetes, es habitual que aparezcan miedos, tristeza y sufrimiento. A pesar de que traten de mantener una mentalidad positiva y afirmen que vencerán la enfermedad, si continúan experimentando miedo, sus pensamientos no lograrán transformarse en acciones ya que no se alinean con su estado emocional. Para que una persona modifique su estado emocional, es crucial que logre un estado de agradecimiento. El agradecimiento se manifiesta de forma espontánea al recibir algo valioso. Si logras experimentar gratitud desde un estado emocional alto, tu cuerpo entiende que ya has obtenido algo. De este modo, cuando una persona experimenta gratitud, prevé la oportunidad de sanación. Este estado emocional permite que la persona sea más receptiva a aceptar y ceder a pensamientos que conecten con esa emoción, reconfigurando su sistema nervioso autónomo para forjar un nuevo destino. A lo largo de los últimos 30 años, ha liderado una clínica de salud holística que ha captado la atención de numerosos individuos en busca de un nuevo estilo de vida. Menos del 5% de la población viene al mundo con alteraciones genéticas. El 95% adquiere las demás enfermedades vinculadas a su estilo de vida, conductas y elecciones. La perspectiva médica es efectiva para dolencias agudas, como fracturas o apendicitis, pero para patologías crónicas, que demandan un cambio en el estilo de vida, muchas veces no basta con solo medicarse. Los individuos pueden llevar viejas heridas emocionales o estar sometidos a toxinas y elecciones que socavan su bienestar. Nuestra metodología consiste en asistir a quienes desean llevar a cabo transformaciones importantes. Identificamos 3 categorías de estrés: físico, químico y emocional. Finalmente, 3 tipos de equilibrio: físico, químico y emocional. Para alcanzar un equilibrio físico, se pueden practicar actividades como yoga, ejercicios físicos,
acupuntura o recibir masajes. Para mantener el equilibrio químico, es esencial evitar comidas que modifiquen el balance del cuerpo y la mente. Para mantener el equilibrio emocional, la meditación se considera una de las herramientas más efectivas que empleamos. Cuando las personas consiguen armonizar dos de estas tres áreas, suelen equilibrar la tercera. Si una persona tiene equilibrio físico y químico, también lo tendrá emocionalmente y al revés. Alcanzar un equilibrio tanto emocional como físico implica seguir este enfoque, lo cual es esencial para conservar la salud y apoyar a las personas en su transición de un estado a otro. Me encanta la idea de posibilidades infinitas. La perspectiva de un médico es solo una de estas opciones. Cuando alguien obtiene un diagnóstico, estas predicciones se fundamentan en lo que se ve como normal o natural. No obstante, numerosas personas están atrapadas en un condicionamiento que restringe la manera en que deben vivir. Después de obtener un diagnóstico, a veces se someten a los mismos tratamientos que la mayoría y, como consecuencia, reaccionan de manera similar, entregando su control a elementos externos. Es fundamental comprender que un diagnóstico también simboliza un potencial en el amplio ámbito de posibilidades. Este asunto puede ser sensible desde un punto de vista ético. Actualmente, numerosos médicos muestran mayor compasión hacia sus pacientes y se esfuerzan por ofrecerles esperanza. No obstante, es crucial que los pacientes reconozcan que pueden sucumbir a la trampa del pronóstico, sin tener en cuenta que hay opciones disponibles. Es probable que necesiten examinar diversas alternativas, hacer elecciones diferentes y superar algunas emociones restrictivas. Si las personas reconocen que poseen el poder de realizar transformaciones en sus vidas, se surgirán nuevas oportunidades. En ese instante, empieza a darse cuenta de cómo suceden acontecimientos sorprendentes en sus vidas. Sufren una reducción del dolor, lo que mejora notablemente su calidad de vida. Comienzan a notar modificaciones en los ámbitos biológico, neurológico, químico y hormonal. La educación es fundamental para enseñarte que, en el ámbito cuántico, hay innumerables posibilidades en este momento presente. Si consiguen estar completamente presentes, sin angustiarse por el futuro o aferrarse al pasado, y si realizan este ejercicio a diario, empezarán a descubrir alternativas que jamás habían imaginado. La belleza de esta situación reside en que, al abrirse a nuevas oportunidades y soltar lo familiar, comienzan a notar sincronicidades, coincidencias y eventos fortuitos en su entorno. Al no dedicar su energía a un futuro conocido o a un pasado familiar, pueden mostrar a otros que, al enfocarse en sí mismos y esperar lo inesperado, aparecerán posibilidades que nunca habían concebido. Es fundamental ampliar nuestro horizonte hacia lo inexplorado. Este proceso transformador me entusiasma. Confío en el potencial del ser humano y he presenciado numerosas sanaciones y cambios, lo que me conduce a afirmar que todos poseen la habilidad de alcanzarlos si reciben la orientación apropiada. Un último mensaje sería que la manifestación de esta inteligencia divina en nuestro ser simboliza la esencia de la vida, lo cual se refleja en la salud del cuerpo. Al dedicar tiempo a nuestro bienestar en medio de nuestras ocupadas vidas, empezamos a elegir qué pensamientos deseamos alterar, qué conductas queremos modificar y qué sentimientos anhelamos cambiar. Cada jornada, al trabajar para quitar los obstáculos y velos que obstruyen el paso de lo divino dentro de nosotros, la inteligencia empieza a fluir a través de nosotros. Esto nos da la oportunidad de ser más parecidos a ella, libres, conscientes y generosos. Conforme esta inteligencia se expresa más en nuestra mente, transformamos un estado egoísta en uno más altruista. La transformación es evidente. Al desprendernos de las emociones que nos atan al pasado y al pasar de un estado material a uno energético, empezamos a soltar esa energía, lo que hace que nuestro corazón se expanda y nos sintamos vinculados a algo más grandioso. En ese estado de satisfacción, experimentamos la necesidad de compartir esa felicidad, ya que es un impulso innato desear ofrecer cuando nos encontramos plenos. A mi parecer, ese es el estado inherente del ser. La enfermedad no puede existir en un estado de plenitud, y estoy convencido de que cada persona puede lograr estos niveles de bienestar en sus vidas,
transformándolos en vivencias permanentes. Entrar en lo sobrenatural exige que comencemos a comportarnos de formas que al principio pueden parecer poco naturales. Al principio, la transformación puede ser desasosegante, se siente una sensación peculiar y existen dudas sobre lo que está por venir. Muchos individuos corren a volver a sus emociones y hábitos habituales, en busca de la seguridad de lo familiar. Sin embargo, la forma más eficaz de anticipar el futuro es hacerlo realidad. La capacidad de generar desde lo incierto puede traer transformaciones asombrosas a nuestras vidas. Es extraordinario ofrecer cuando otros padecen escasez, manifestar empatía en tiempos de enojo y demostrar cariño y firmeza cuando el temor envuelve a quienes están a nuestro alrededor. Si seguimos realizando lo que inicialmente parece artificial, con el tiempo se transformará en algo natural. Estamos atravesando un instante decisivo en la historia en el que la gente busca soluciones, y en secreto, confía en sí misma, así como en las numerosas oportunidades que nos brinda la existencia. Es en ese momento donde nuestra voluntad se sincroniza con esa sabiduría interna, y cuando nuestra mente se une a una más elevada, y nuestro amor por la vida se integra con el amor por la existencia que nos circunda. Siempre atenderemos esa solicitud.